Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. En esta sesión vamos a hablar de una fuente de voltaje negativa. Vamos a conseguir un voltaje negativo a través de, utilizamos como vemos aquí, un circuito IC555, timer o temporizador. Una fuente de voltaje de 7 voltios tenemos y queremos conseguir aquí, vamos a ver, una fuente de voltaje negativa será de menos 2,5 voltios. Bien, y vamos a explicar cómo funciona esto. Tenemos un 5.5 timer y vamos a ver en qué posición está, en qué adaptación está colocado. El 8 al positivo y el 1 a negativo, vale, esto está bien alimentado. 8 positivo, 1 negativo. El 4 positivo y dice que el reset está desconectado, no funciona. El 3 es la salida. El 7 transistor de descarga, discharge, descarga, transistor de descarga. El 2 es el disparo y el 6 es el umbral, trigger y threshold. Y están unidos el 2 y el 6 juntos, un condensador de 0,022 microfaradios, muy pequeño, significa que el ciclo será muy seguido. Y esto está, hay dos resistencias, una entre el positivo y el 7 y otra entre el 7 y el 6 y 2. Esto es, sabemos que es es modelo astable, oscilador intermitente. La señal de salida, aquí en el punto 3, tendremos que será una señal on-off, 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 voltaje más, voltaje menos, onda cuadrada y con una frecuencia. La frecuencia depende de las resistencias estas y del condensador. Como el condensador es muy pequeño, vamos a suponer que tiene una frecuencia o que cada 5 milisegundos está en on y cada 5 milisegundos está en off, apagado, más o menos. ¿Qué más cosas sabemos? Que el transistor, el 555, cuando está en on, el transistor este está en off y viceversa. Si este está en off, este estará en on. Off-on dependerá si este está en on o en off. Si está conectado, aquí el voltaje está en on arriba, on y off. Abajo 0 V más arriba y 0 voltios abajo. Entonces aquí lo que nos encontramos es un condensador en oposición, porque aquí si sale un voltaje positivo, más con más, lo que hará pues será de entrada cargar este condensador. Un diodo en oposición, aquí tenemos una cosa extraña, un diodo en oposición. Aquí tenemos otro condensador, también en oposición. Si la corriente viene positiva aquí, pum, aquí chocaré. Vamos a dibujar las corrientes. Entonces, corriente. Primero llevo por aquí, alimento el condensador, el 555 timer y me voy a tierra a través del 1. Correcto. El 4, reset, desconectado, no funciona. Y esto de aquí, sabemos que iremos 5K. Si esto está en on, hemos dicho que este transistor está en off. Si está en off, por aquí no pasa corriente. Vamos a poner que esto entonces en principio está en on. Vamos a poner de entrada, esto está en on. Entonces este 7 estará en off. Ponemos el otro. El transistor este está en off. Y este en cambio está en on. El transistor está en off. Y aquí se nos ha ido un 555. Este está en off, apagado, desconectado, la corriente no será por aquí, o sea que la corriente viene por aquí, llega al condensador, positivo correcto arriba, con positivo, y lo va cargando y llega por lo negativo. Esto se irá cargando, oscilador, hasta que el voltaje, esto es 7 voltios, un tercio son 2 voltios, vamos a poner 2,5, y aquí 2,5, cuando llegue por debajo de 2,5 voltios se conecta, y cuando pase de 5 voltios se desconectará. 2 tercios de 7, más o menos 5 voltios. Cuando el voltaje aquí suba, se irá cargando de 0 voltios que está al principio. Cuando llegue a 5 voltios se desconectará. Entonces bajará y entonces esto estará en off. ¿Qué pasa cuando está en off? Lo hacemos en color azul. Cuando esté en off, este estará en on. Cuando esto está desconectado, esto está en on. Quiere decir que la corriente ahora, cuando esté en off, viene por aquí. Como este está conectado, en lugar de irse por aquí por una resistencia, aquí tiene una vía de escape y me iré
a través del 7 me desconectaré. No solo la corriente no carga ya el condensador, sino que además el condensador que está aquí cargado tiene un punto de escape. El condensador está cargado positivamente, podría venir por aquí y llegar a través del mismo transistor de descarga, cerraría aquí el circuito y se descargaría el condensador. El condensador se descargará de 5 a 2,5 voltios. Cuando llegue a 2,5 voltios lo volverá a poner en on y estaremos estable, oscilador intermitente. Ahora vamos a estudiar esto de aquí. Aquí tenemos una onda cuadrada con una determinada frecuencia y qué es lo que hace vamos entonces ahora a la siguiente para no mezclar. Aquí sabemos que tenemos una onda cuadrada, oscilador intermitente, algo pequeña porque el condensador es muy pequeño. Eso es lo que sale aquí. El condensador pues la corriente, vamos en rojo, de entrada lo atraviesa y lo va cargando hasta que esté cargado. Vamos a suponer que aquí tenemos 7 voltios, el I555 siempre pierde algo, vamos a suponer que tenemos 5 voltios aquí en la salida. Estos picos aquí es de 5 voltios. Al llegar aquí, no puede venir por aquí porque está el diodo en oposición, entonces nos vamos por aquí, ese diodo está bien colocado y llegaríamos al negativo, tierra. Entonces vamos a ir cargando este condensador. Esto mientras está en on. En el momento que ya esté cargado, deja de pasar corriente. ¿Qué pasa cuando esto está en on? El 555 está en on. Si está en on, se carga el condensador y la corriente se va por aquí. Y por ahora no pasa nada más. ¿Qué pasa ahora cuando está en off? Y ahora estamos en off. Vamos a suponer que este condensador le ha dado tiempo a cargarse del todo, por lo tanto tenemos aquí 5 voltios. Entonces, ya tenemos aquí los 5 voltios y está en off. Si está en off, veremos aquí, entonces ahora en lugar de 5 voltios, tachamos aquí y aquí vas a ver 0 voltios. 0 voltios. El condensador aquí tengo 5 voltios y la salida del 5,5 está a 0 voltios. Si puede, el condensador lo que hará es descargarse. Vamos a ver cómo podemos descargar el condensador. Voy a borrar la carga, que ya está cargado del todo. Y esto de aquí. Ahora tenemos el condensador cargado, estamos en verde, 5 voltios y aquí 0 voltios. Antes eran 5 voltios y 0 voltios, primero eran 5 voltios y el condensador estaba a 0 voltios, se ha ido cargando. Y a un momento en que están los dos igualados, 5 voltios y 5 voltios, y se queda igual. Y en cambio ahora, si tengo 0 voltios aquí y 5 voltios en el condensador, la pila variable tenderá a descargarse de 5 al 0 voltios, siempre y cuando el circuito está cerrado. Vamos a ver, la corriente podría venir por aquí, haremos en otro color para distinguir rojo. Podemos descargarnos, entrar aquí, 0 voltios, y a través del circuito interno del 555 podríamos descargarnos e ir al negativo. Pero falta cerrar el circuito, esto no está cerrado. Ahora, de alguna manera tendríamos que venir y volver al condensador por el otro lado. Aquí no puedo venir porque está este es el positivo, el más, y aquí está el cátodo negativo, hace de barrera. Por aquí no puedo venir. Pero en cambio sí que puedo venir por aquí y ya tengo un condensador positivo, aquí es más aquí, conectado al más aquí. Entonces puedo atravesar este condensador, puedo atravesar este diodo que antes estaba en oposición, ahora en cambio lo tengo a favor, paso y tengo aquí. O sea que lo dibujaremos ahora en azul. El circuito de carga del condensador era por aquí, lo haremos y lo quitaremos. Por aquí cargaba el condensador, ahora lo quito, y aquí se descargará por aquí. ¿Qué es lo que sucede mientras se descarga? Pues mientras se descarga este condensador, este de aquí lo va cargando. Vamos a suponer entonces que estos 5 voltios van a aparecer ahora aquí. Aquí tendré de repente 5 voltios. 5 voltios de aquí los he transferido aquí. Aquí hay una caída de voltaje de 0,7 voltios. Por lo tanto, los 5 seguro que serán menos y serán 3 o 4 o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que he transferido la corriente que estaba aquí a este condensador de aquí. Y ojo que está el más abajo y el menos arriba.
Entonces, aquí, ¿qué voltaje tengo? Vamos a suponer que este 5 voltios, que aquí quedan 4 voltios aquí abajo. Aquí tengo 4 voltios. 4 voltios positivos, pero está en el lado donde está la Tierra. La Tierra en principio son 0 voltios. Por lo tanto, si aquí tengo 4 voltios positivos, quiere decir que en este otro punto, aquí tengo que estar a menos 4 voltios. Aquí, si aquí tengo 0 voltios y aquí tengo esto cargado en oposición 4 voltios, es decir que aquí tengo menos 4 voltios. Este condensador le hemos dado la vuelta y ahora tiene aquí menos 4 voltios respecto a aquí. Si esto es 0 y aquí, esto es como una pila. Recordamos que en una pila, si este es el polo negativo de la pila y este es el polo positivo de la pila, y esto es 4 voltios, una pila de menos a más sube el voltaje 4 voltios. Como aquí hay 0 y la pila está cargada con 4 voltios, quiere decir que aquí tiene que haber menos 4 voltios respecto a esto. Menos 4 voltios. Entonces, ahora estos menos 4 voltios que tengo aquí, llegan aquí y detectaré aquí menos 4 voltios, en principio. ¿Qué sucede? Que aquí tengo un Zener. Entonces, en el momento en que el Zener supera los 2,5 voltios, lo que hace es de regulador de voltaje y parte de la corriente que vendría por aquí se me irá. Atravesará el diodo Zener una intensidad Zener que me permite que aquí, siempre en un diodo Zener, que está en oposición, aquí es el positivo, bueno, la que está, bueno, el diodo Zener también efectivamente está en oposición, esto sería el negativo y este es el positivo, pero aquí hemos puesto el negativo con tierra porque este es más negativo, el menos 4 voltios, que este. Aquí tengo menos 4 voltios y aquí tengo 0. ¿Cuál es el más positivo? El 0 voltios es más que este. Por lo tanto, el diodo Zener que va al revés, el menos tiene que ir con el más, que es 0 voltios, y el más con el menos, en este caso es 4 voltios. El diodo Zener sabemos que da un voltaje entre sus extremos cuando atraviesa la corriente en oposición de 2,5 voltios. Por lo tanto, aquí en este punto, de los menos 4, digamos, 1,5 los gastaría el Zener, por decir algo, y aquí me llegarán no menos 4 voltios, sino justo el menos 2,5 voltios que tengo en el Zener. Si en lugar de 2,5 voltios el Zener pusiera un Zener de 3 voltios, pues aquí saldrá menos 3 voltios. Y si pongo de 5 voltios, bueno, tiene que ser suficiente, mayor que el voltaje que tenga aquí en este punto. Vamos a hacer ahora, mirar en caso concreto los voltajes que nos han salido. Entonces, he hecho dos pruebas, una con 7 voltios, hacemos en azul clarito 7 voltios, aquí la fuente, entonces he medido en el Zener, vamos midiendo, ponemos en naranja, aquí me salían efectivamente menos 2,5, si pongo el positivo aquí y el negativo aquí me sale menos 2,5 de voltaje. El potenciómetro aquí, bueno, mido lógicamente en el Zener o en la salida Vout respecto a tierra, que es esto de aquí, es lo mismo que el voltaje en el Zener. Aquí tengo menos 2,5, por lo tanto en este punto tendré menos 2,5 voltios porque está unido a través de un cable. ¿Qué pasa si le quito el Zener? Si le quito el Zener, entonces lo que mido es, me sale menos 5,8 voltios. Si yo ahora quito este voltaje de aquí, esto de aquí, entonces el voltaje aquí es menos 5,8 voltios. El Zener, ¿qué significa? Si menos tiene 8 voltios aquí, quiere decir que hay menos 5,8 voltios aquí. En realidad es esto, es menos 6 voltios casi. De estos 7, yo he dicho antes 5, pues llegan 6 casi. Y aquí me llegan 5,8. El Zener consume, porque de alguna manera regula el 2,4 voltios, de tal manera la intensidad para que aquí solo me queden el menos 2,5 voltios. Voltaje en el punto 3, aquí lo que mido es 3 voltios. Aquí veo que el voltaje es de 3 voltios en la salida. El diodo 1. El diodo 1, vamos a ver cuál es el diodo 1. Este es el diodo 1. Vamos a poner esto es diodo 1. Y este es el diodo 2. Medimos los voltajes en el diodo 1 y aquí me sale menos 1,2 voltios. Voltaje aquí es, o sea, menos 1,2 voltios. Lo normal es pasar de más a aquí, o sea que aquí hay 0 voltios y aquí hay menos 1,2 voltios. Del diodo 2 el voltaje es menos 1,4. Menos 1,4. El positivo aquí y el negativo aquí, aquí hay menos. Menos 1,4. Y el condensador
de 100, este condensador es de 100 microfaradios, aquí tengo menos 2,5 voltios. Esto es, y en el condensador 22, que es este de aquí, aquí tengo 4,3 voltios. Aquí el voltaje aquí es 4,3 voltios. Lo habíamos dicho antes, 4,3 voltios. Entonces, este voltaje aquí, no, 3 voltios, vamos a quitarlo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedan entonces los voltajes. Aquí tengo 0 voltios. Vamos a hacerlo en violeta. Aquí tengo 0 voltios. Aquí dice que baja 1,2. Aquí tengo menos 1,2 voltios. Y aquí tengo, sí que habíamos dicho que tenía 3 voltios. Aquí me detecta 3 voltios. 3 voltios. Y aquí caen 4,3 voltios. 3 menos 4,3 me da 1,2. Este vamos a borrarlo porque esto sí era violeta. Voltaje en este punto siempre es absoluto respecto a tierra, 3 voltios. Aquí caen 4,3 voltios. Esto es porque se va cargando y descargando continuamente, ¿eh? Entonces aquí tengo menos 1,2 voltios. Aquí dice caen menos 1,4 voltios hacia allí, o sea, en este sentido es menos. Menos 1,2 menos 1,4 me da el menos 2,5. Esto lo quito, que esto era sin Zener. Sin Zener, no, vale. Tenemos con Zener. Entonces, ahora aquí 3 voltios menos 4,3 menos 1,2. Menos 1,2 menos 1,4 menos 2,5 menos 2,6, que es el voltaje que hay aquí. Aquí tengo el menos 2,5, igual que en el diodo Zener, vemos que están en paralelo. El diodo Zener aquí, bueno, el diodo Zener está puesto, ¿eh? No lo hemos quitado. Entonces, aquí el voltaje también 2,5 en el diodo Zener, este que está en paralelo, también es menos 2,5. Y aquí, en cambio, hay una caída de voltaje, porque tenemos un diodo, y aquí otra caída de voltaje, porque tenemos un diodo. Y con esto hemos puesto. ¿Y qué pasa si en lugar de 7 voltios voy a poner ahora 8,6? Lo veremos en verde, ahora con 8,6 voltios. Vamos a ver los voltajes y me da que el diodo Zener me da menos 2,8, un poco más alto. Sin Zener era menos 7,5. O sea, antes era menos 5,8 sin Zener, si lo quito, lo desconecto, el voltaje que me queda aquí es menos 5,8. El Zener me regula que sea solo menos 2,5 aproximadamente, menos 2,8 en este caso. La salida en V3 aquí tengo ahora 4 voltios. La idea de voltaje en el diodo 1 es menos 1,3, o sea, esto más o menos es lo mismo. Ah, no, en el 1 menos 1,3 y más o menos lo mismo. En el diodo 2 menos 1,5, un poquito más. Y en el condensador 100 es menos 2,8. Condensador 100 aquí es menos 2,8. Y en el condensador 22 es 5,3. Esto es menos 5,3. Ojo el signo que depende de cuando vamos de más a menos, ¿no? Aquí ahora vamos a comprobar los voltajes en verde con el violeta y veremos. Aquí tenía 4 voltios. Menos 5,3. 4 menos 5,3 era menos 1,3, un poquito más. Menos 1,3 menos 1,5 da menos 2,8. Menos 1,3 y aquí cae menos 1,5, menos 2,8. Menos 2,8 cuadra con el menos 2,8 que hay aquí. Aquí hay 0 voltios y aquí hay menos 2,8 voltios. Que cuadra también con el voltaje en la salida es menos 2,8 voltios, que también es el voltaje que hemos medido en el Zener. Y este de aquí, el menos 1,3, también efectivamente me cuadra con el voltaje que ha caído aquí en este. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que hemos conseguido una fuente de voltaje que nos da un voltaje negativo. Ahora vamos a hacer una comprobación. Vamos a hacer una comprobación, un test. Vamos a comprobar que aquí hay un voltaje negativo. Hemos dicho que tenemos menos 2,8 voltios. Borramos esto que no nos hace falta ahora. Y nos dice aquí que tenemos menos 2,8 voltios. Entonces, ¿cómo compruebo yo que aquí hay un voltaje negativo? Para comprobar que hay un voltaje negativo, lo que conecto aquí es, en la salida, una resistencia de 470, un LED en oposición, vamos a hacerlo en color rojo, y por último el LED este va conectado a tierra 0 voltios, que sería este punto de aquí.
Aquí tengo menos 2,8 voltios. Esto es un LED. Aquí está el negativo y aquí el positivo. El positivo, el ánodo, está unido a 0 voltios. El positivo tiene que ser mayor. 0 voltios es mayor que el negativo, que en este caso es menos 2,8 voltios. Entonces aquí, puesto así, tiene que encenderse. Y efectivamente conectamos aquí la LED y la resistencia y vemos que atraviesa de voltaje menor a voltaje mayor, de menos a más. Menos 2,8 es menor que más. El LED está bien puesto así. Si lo pusiéramos al revés, estaría en corto, no pasaría la corriente. Y el LED brilla y funciona. ¿Y qué es lo que sucede? La otra manera de colocarlo sería conectarlo a positivo. Vamos a ver qué pasa si lo conectamos a positivo. Aquí en el positivo. Y entonces la otra posibilidad es conectarlo a positivo. Entonces lo que hacemos es, del 7 voltios aquí a ver, teníamos que poner una resistencia para limitar el voltaje, la intensidad de la LED, y vamos a ver cómo ponemos el LED. Aquí hay menos 2,8 voltios. El positivo, bueno, seguro que es el ánodo, tendremos que ponerlo así, arriba el positivo, abajo el negativo, y esto unido a este punto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Veremos, vamos a ver la corriente, efectivamente va del positivo, aquí que teníamos 7 voltios, a menos 2,8 voltios. Va del que más 7 a menos 2,8. Y nos fijamos que este LED luce, por ejemplo, un 70%, en cambio este brilla un 100%. Brilla más el LED puesto aquí, porque aquí la caída de voltaje, fijaros que pasa de 7 a 2,8, 7 y 3, unos 10 voltios. Aquí caen 10 voltios, con la misma resistencia, 470, pasará más intensidad por aquí que por aquí. Aquí la diferencia de voltaje es solo menos 2,8 voltios, por lo tanto la caída de voltaje aquí es 3 voltios, casi. En cambio aquí la caída es los 7 cae de arriba, más los 3 negativos, 10 voltios. Por lo tanto, este de aquí, el voltaje es I por R, como el voltaje es mucho más alto, 10 voltios, la resistencia es de 470, la intensidad que pase por aquí también será mucho mayor aquí, y por esto este LED brillará mucho más puesto aquí que aquí. Pero los dos puestos sí funcionan, pero sobre todo que comprobamos que este voltaje es negativo si lo colocamos así a tierra y con el LED así invertido. Con esto acabamos esta sesión sobre la fuente de voltaje de alimentación negativa.